Bueno, continuamos con con nuestra reseña, digámoslo así, de lo que ha sido la historia reciente de Colombia. Habíamos llegado hasta el nefasto periodo de Andrés Pastrana Arango y el fracaso en la negociación de las, del Caguam, en el cual pues guerrilla y gobierno se pararon de la mesa y pues realmente rompieron sus negociaciones. Por aquella época, pues las FARC había seguido cometiendo sus actos, muchos de ellos demenciales, y entonces se ganó la animadversión casi que total del pueblo colombiano, porque la gente veía esos actos demenciales y claro, no sabía por qué se habían originado las guerrillas, porque el cuento nosotros siempre nos lo cuentan a medias, porque así es como funciona el régimen, ¿cierto? O sea, no se nos había dicho cuál fue el origen de las FARC, porque se originó el ELN, el M-19, el PRT, el Quintilame, etcétera. Y entonces en este caso, pues la gente tenía esa indignación, yo diría que mayoritaria, inmensamente mayoritaria contra la guerrilla. Eso fue aprovechado por un personaje que 6 meses antes de las elecciones tenía una favorabilidad por ahí del 1%, es decir, no lo conocía nadie. O lo conocían muy pocos los que se empapaban de que había sido el gobernador de Antioquia y que entonces se había generado lo que eran las convivir y entonces pues ya le venían siguiendo el paso los más estudiosos y los más conocedores, pero la gran mayoría del pueblo colombiano simplemente sabía que era alguien que tenía un discurso muy directo contra lo que eran la FARC y las guerrillas en Colombia. Y eso pues le encantó a la gente. ¿Sí? Una gente sin formación política, una gente que simplemente se deja llevar por lo que diga la opinión de los noticieros de televisión, que en ese tiempo tenían mucha más preponderancia que lo que tienen ahora, y entonces pues ustedes saben cómo manejan eso, y entonces empezaron los medios de comunicación a catapultar a ese personaje que había sido senador y que de pronto tenía pues en su haber sido el ponente de la nefasta ley 100 de la salud que tantos muertos y tanto daño le ha hecho a Colombia. Y entonces llegó con un séquito de gente y de empresarios, de ganaderos, de terratenientes apoyándolo, diciendo pues de que él era el que iba a ser el redentor de la patria y que iba a acabar con las guerrillas y que esto aquí iba a ser un paraíso, ¿cierto? Y bueno, ese cuento se lo tragó la gente totalmente. La favorabilidad de Álvaro Uribe Vélez durante casi todo su periodo fue superior al 80% o alrededor de ese valor. Es decir, la gente estaba convencida de que este personaje iba a llevar a Colombia a acabar con ese fenómeno de las guerrillas y que iba a impulsar pues la economía colombiana y que nos iba a sacar adelante. Y entonces como él tenía toda la favorabilidad, pues le perdonaban todo lo que hiciera. Se empezaron a conocer los casos de los falsos positivos, pero pues de una manera muy tímida, ¿no? Algunos simplemente organizaciones no gubernamentales empezaron a denunciar este tipo de actos, con guerrilleros falsos, con personas que aparecían con uniforme del ejército, pero con las botas recién compradas, y entonces se empezaron a ver una cantidad de cosas que generaron pues lo que hoy en día ya se sabe que fueron aproximadamente 6.402 falsos positivos o mal llamados falsos positivos, y que ya muchos de la generación de ahora conocen cómo fue. Y entonces ese periodo
pues empezó a darle a él tal grado de manejo del país que pudo reelegirse cambiando la constitución, lo que él llamó cambiar un articulito, ¿sí? Es decir, hizo lo que quiso en este país, ¿sí? Y obviamente golpeó a las fuerzas revolucionarias armadas de Colombia FARC, las golpeó, pero nunca las terminó, nunca las rindió, nunca las aniquiló, porque es un proceso que es bien difícil que se haga y ese tipo de guerras, de guerrillas, pues es muy difícil de erradicar por sus propias características. Entonces la guerra se prolongaba, las muertes, las masacres, el paramilitarismo en esa época, pues más que ahora, porque todavía lo hay, pues se enseñoreó en Colombia e hizo lo que quiso, pues con quien osara decir que el gobierno pues tenía algún grado de imperfección, por lo menos, ¿cierto? Y entonces, eh, pues fue el mayor periodo en el cual se generaron las mayores masacres en Colombia, ¿sí? Algunas muy famosas. Y entonces él pudo catapultar al siguiente mandatario porque pues tenía toda la favorabilidad de una mayoría, yo diría, relativa, porque aquí las grandes mayorías tienen la mala costumbre de no participar en la política. Y entonces de esa manera, pues él pudo elegir a Juan Manuel Santos a partir del 2010 y se suponía que Juan Manuel Santos iba a ser el continuador de sus políticas de guerra y económicas. Bueno, en las económicas siguió siendo exactamente lo mismo, es decir, los gobiernos de Uribe y de Santos en la parte económica y en todo lo que tiene que ver con oprimir al pueblo y este tipo de cosas, pues fue igualito. La única diferencia fue que ya en su segundo periodo principalmente empezó a adelantar un proceso de paz pues bastante, digámoslo, cercano a la realidad. Y entonces, pues ahí fue la de Troya porque obviamente al que se pretendía el dueño de Colombia, pues no le gustó esta actitud del siguiente presidente, al cual nos referiremos en el siguiente video.